de nuestro seminario, presentamos a la doctora Virginia del Pilar Naval Linares, quien es abogada por la Universidad de San Martín de Porres, investigadora del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa, gerente de cumplimiento de la Asociación Peruana de Compliance y abogada senior del estudio Caro y Asociados. Asimismo, la doctora abordará el tema concerniente a los retos de la implementación del compliance en el proceso de planteamiento estratégico institucional de las entidades públicas. Sin más que agregar, doctora, le cedo el uso de la palabra para dar inicio a su exposición. Muy buenas tardes con todos. Quiero agradecer al taller de investigación en Derecho Administrativo y también a Derecho y Sociedad por esta grata invitación para tratar un tema que es realmente relativamente novedoso y muy importante para el fortalecimiento de las instituciones, no solamente privadas, sino las instituciones públicas. Si me permiten, quisiera presentar una presentación PowerPoint. Sí, doctora. ¿Me indican si todo bien? Creo que ya está proyectada, ¿no? Sí se puede visualizar. Ok. Bueno, el tema es retos de la implementación del compliance en el procedimiento o planeamiento estratégico institucional de las entidades públicas, ¿no? Es un tema muy acotado a la estrategia que tiene cada institución del Estado para dar cumplimiento a sus objetivos, misiones y fines. En primer lugar, para entender a qué llamamos planeamiento estratégico, tenemos que remitirnos a el decreto legislativo 1088 del año 2008. A partir de este año, a iniciativa del Poder Ejecutivo, se creó el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, definido como el conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país. Esto tiene que ver directamente con una necesidad gubernamental, que fueron las exigencias del Acuerdo Comercial Perú-Estados Unidos en el año 2006, o también el Tratado de Libre Comercio, que exigía, entre otros, que existieran procesos de fortalecimiento institucional y modernización del Estado, por lo que el Poder Ejecutivo tuvo esta iniciativa y se aprobó esta norma, ¿no? Esto no tiene una relación directa con una obligación de compliance o de programas de prevención, pero sí con una obligación de que los entes del Estado no de manera dispersa establezcan finalidades u objetivos específicos relacionados a su sector, sino que estos estén debidamente armonizados. Esto en cuanto al planeamiento nacional. Pero también existe el planeamiento estratégico institucional, ¿no? Que está acotado a cada entidad del Estado. Este planeamiento se elabora con la información generada en la fase estratégica del sector o territorio al que pertenece o está vinculado la actividad de la entidad. Se describen los objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicas institucionales, ¿no? Tiene que ver con la misión, con los objetivos, con las acciones, con la hoja de ruta de cada institución, pero relacionado a la materia específica del sector, ¿no? Por ejemplo, si se trata del Ministerio de Economía, los objetivos están relacionados a factores económicos y no necesariamente a prevención de delitos, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Que el compliance público está relacionado o está transversalmente vinculado con las estrategias de planeamiento estratégico institucional, pero no que es un fin o un objetivo por sí mismo relacionado con este planeamiento. Algunos objetivos del Sistema Nacional de Planeamiento los presentamos acá. Son un poco genéricos: orientar y definir métodos, procesos e instrumentos para articular de forma coherente la elaboración de un plan, promoción y articulación de programas de fortalecimiento de capacidades de planeamiento estratégico, desarrollo de procesos, promover la cooperación y acuerdos entre los sectores públicos y privados, entre otros. Como podemos ver, esto tiene que ver con una finalidad un tanto genérica y no objetivos específicos. ¿Qué entidades conforman el SINAPLAN? Entre las principales entidades no solamente tenemos órganos estatales, sino también entidades del sector privado, como son las organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos.
También está inmerso los tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, los organismos constitucionales autónomos, con el BCR, la Contraloría, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, entre otros. A raíz de la creación de este Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, se creó también el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que es un organismo específico, técnico especializado, que ejerce la rectoría del plan, conduciéndolo de manera participativa, transparente y concertada. ¿Cuál es la misión? Ejercer la rectoría y orientar a las entidades del SINAPLAN en una gestión eficaz y eficiente para alcanzar la visión concertada de futuro del país que permita un desarrollo armónico y sostenible. Bueno, los principales valores se asemejan un poco a las exigencias éticas que también tienen las normas ISO, por ejemplo, como son la ética profesional, la transparencia, el compromiso, el sentido de urgencia y la capacidad de liderazgo. Este Centro Nacional de Planeamiento Estratégico está conformado por 8 personas, por un representante de cada uno de estos entes del Estado, tanto la Presidencia de la República, la PCM, que cuenta con 2 representantes, las universidades públicas, privadas, Ministerio de Economía y Finanzas, colegios profesionales y gobiernos regionales. Otro órgano del Estado, esta vez sí especializado y dirigido a la prevención y a la lucha contra la corrupción, es la Secretaría de Integridad Pública. Anteriormente al proceso de modernización de la política nacional y lucha contra la corrupción que se dio en el año 2018, teníamos a la CAM, ¿no? A la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que fue absorbida por la presidencia del Consejo de Ministros y que dio lugar a la creación de un ente técnico especializado, cual es la Secretaría de Integridad Pública. Esta secretaría desarrolla los mecanismos e instrumentos para prevenir y gestionar los riesgos de corrupción con el objeto de orientar la correcta actuación de los servidores civiles y entidades públicas en la lucha contra la corrupción. El sistema de integridad pública presenta también un concepto de integridad entendido como el uso adecuado de fondos, recursos, activos y atribuciones en el sector público para los objetivos oficiales para los que se destinaron. Bueno, algunos de los mecanismos para la implementación del control interno son los siguientes: códigos y cartas de buena conducta, programas de integridad, que son los denominados programas de prevención, y vamos a verlos más adelante, registro de gestión de intereses, guía para el manejo de intereses, declaración jurada de intereses, entre otros que persigan fines sustentados en la ética. Bueno, ante este sistema impulsado, digamos, por la Secretaría de Integridad Pública, se genera una obligación específica del órgano del Estado, de cada entidad pública, que es remitir anualmente a la Presidencia del Consejo de Ministros informe de avances de la implementación de estos mecanismos e instrumentos. Es decir, la Secretaría de Integridad Pública da una suerte de pautas, recomendaciones, en algunos casos exigencias u obligaciones, pero que no traen consigo una sanción específica, sino que invitan y promueven la lucha y la prevención de la corrupción, pero no establecen una sanción específica. No obstante esto, sí tiene la función de evaluar los avances y promover medidas que permitan fortalecer la actuación de la administración pública, en específico en materia de lucha contra la corrupción. Entre los principales instrumentos de lucha contra la corrupción tenemos los siguientes: el Plan Bicentenario hacia el 2021, la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, que precisamente tiene vigencia hasta el año 2021. Bueno, sobre las líneas de acción prioritaria para el desarrollo de esta estrategia tenemos, primero, el propiciar el conocimiento y la comprensión de la realidad local. Y por otro lado, y la más importante, la prevención, es decir, el diseño de las políticas y estrategias anticorrupción. Como les comentaba, este plan de integridad y lucha contra la corrupción sí establece una exigencia concreta o un deber concreto para los órganos del Estado de implementar modelos de prevención. Además, este mismo plan nacional, basándose también en la política,
expone y disgrega una serie de elementos del sistema anticorrupción o de prevención anticorrupción muy similar a los elementos que contienen las normas ISO, ¿no? Como por ejemplo la norma ISO 37301, la norma que recientemente reemplazó el estándar internacional ISO 19600, que está dirigida a la prevención de delitos de manera genérica. Algunos de los componentes que les comentaba siguen este estándar internacional normalizado, es la necesidad de un compromiso de la alta dirección, la necesidad de gestión de riesgos, esto tiene que ver con la implementación de una matriz o mapa de riesgos, políticas específicas de integridad o anticorrupción, un sistema de rendición de cuentas transparente, actuaciones de control interno, ya sean controles financieros como no financieros, sistemas de comunicación, de toma de conciencia, de capacitación del funcionario público, un canal de denuncias efectivo, la supervisión y monitoreo del modelo de integridad, y el establecimiento de un encargado de modelo de integridad, que en este caso sería el oficial de cumplimiento, con el que cuentan muchas entidades privadas. Como comentaba, si bien hay una obligación de implementar estos programas de prevención, no hay una sanción específica. Y creo que esto ha dado lugar a que muy pocas entidades del Estado hayan implementado y consecuentemente hayan certificado su sistema de prevención. Como sabemos, la certificación es un procedimiento o un proceso a través de una auditoría externa de un tercero independiente que analiza el programa de prevención y si esta institución efectivamente cumple con todos los parámetros de una norma, por ejemplo, una norma ISO, entrega la certificación por un determinado tiempo. Y además, de manera constante, va a ir revisando la certificación, va revisando el modelo de cumplimiento y eventualmente va a certificar ese seguimiento del cumplimiento. Algunas instituciones que lo han adoptado las encontramos en la diapositiva: la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, el Jurado Nacional de Elecciones, el OCITRAN, la Inspectoría General de la FAP, Indecopi, el Ministerio de Energía y Minas, entre otras direcciones de las Fuerzas Armadas. Como podemos ver acá, la Marina de Guerra del Perú, las Fuerzas Armadas, el Comando Conjunto y la FAP tienen procesos específicos certificados. Esto es un avance importante. ¿Por qué? Porque a diferencia de las instituciones privadas, las instituciones públicas tienen actividades divergentes, ¿no? Entonces es necesario que cada proceso que tenga una intervención o un contacto específico, o pueda tener un contacto específico con un acto de corrupción, deba ser certificado de manera específica. Es decir, por ejemplo, el proceso de agencia de compras de las Fuerzas Armadas requiere de un programa de cumplimiento y un proceso específico que sea certificado en cuanto a esa área, independientemente de que el Comando Conjunto tenga un programa de prevención certificado también. Bueno, ¿cuáles son las normas que un poco irradian esta obligación de prevenir la corrupción, estableciendo programas de cumplimiento? En primer lugar, la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, y en segundo lugar, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003. Además de establecernos algunos atisbos para conceptualizar el término de corrupción, la Convención de las Naciones Unidas estableció la obligación de que exista un órgano u órganos encargados de prevenir la corrupción. En este caso, nuestro ordenamiento jurídico sería la Secretaría de Integridad Pública. Nuestro sistema anticorrupción, por llamarlo de alguna manera, presenta una definición que es la siguiente: la corrupción entendida como el mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido, económico o no económico, ventaja directa o indirecta, ya sea por agentes públicos, privados o ciudadanos, vulnerando principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales. Con lo cual podemos observar que nuestro sistema está dirigido no solamente a prevenir la corrupción en el ámbito público, sino también a prevenir la corrupción en el ámbito privado. Precisamente, recientemente se han tipificado los delitos de corrupción privada que siguen precisamente estas intenciones o exigencias del gobierno.
Pues bien, entonces, ¿es necesario la existencia de un compliance público o un public compliance o un compliance gubernamental? Por supuesto que lo es. En la medida que los delitos de corrupción son delitos de encuentro, recordemos, requieren la presencia o la participación no solamente de un particular, sino también de un funcionario público, de un servidor público, ¿no? De una persona dotada de la función pública. Entonces, no habría por qué excluir a los organismos públicos de la necesidad de establecer programas de prevención de delitos con el mismo estándar, exactamente con el mismo estándar que debería implementar las entidades privadas. Entonces, aunque es un término o un programa de reciente data, lo que se está logrando en los últimos años es trasladar las mismas metodologías de estos entes privados, ¿no? Que muchos entes ya cuentan con un programa de cumplimiento específico, anticorrupción sobre todo, y trasladarlo a el ámbito público. En todo caso, sí hay ciertas asimetrías en la prevención de los delitos. ¿Por qué? Porque las entidades del Estado no tienen los mismos incentivos que tienen las entidades privadas. Me he permitido hacer referencia a algunos, ¿no? Por ejemplo, la presión de las organizaciones internacionales y los gobiernos internacionales. Por ejemplo, la ley 30.424, la ley de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, constituye un incentivo importante, porque aunque se llama ley de responsabilidad administrativa, lo que en realidad regula es una responsabilidad penal de la persona jurídica, porque establece o se guía bajo ciertos elementos de un proceso penal, ¿no? Para determinar esta responsabilidad de este ente, se tiene que someter el caso ante un juez penal, se deben cumplir con las garantías de un proceso penal, con los derechos del imputado, entre otros. Con lo cual, es un incentivo para las empresas privadas obtener un programa de cumplimiento certificado. Esto además, ¿qué le va a permitir? Le va a permitir que en caso su programa de cumplimiento sea idóneo y adecuado para la prevención de delitos, poder lograr un eximente o un atenuante de responsabilidad penal. De manera que la alta dirección, ¿no?, de la empresa determinada tiene ese especial incentivo, a diferencia de los órganos del Estado que no necesariamente lo tienen. Ahorro de costos reputacionales, evidentemente, ¿no? Todos hemos escuchado hablar de la pena de banquillo. Quizás no necesariamente la empresa privada tenga que ser sancionada, pero ya el hecho de ser procesada penalmente constituye un riesgo reputacional muy grande, muy importante, y es por eso que hay más avances en cuanto al compliance privado que el compliance público. Las exigencias del mercado. Bueno, en cuanto a las exigencias, tenemos los procesos de debida diligencia. Muchas empresas también exigen procesos de debida diligencia en cuanto a una investigación de sus clientes, una investigación del proveedor, de si cuentan también con un programa de cumplimiento o no, y evidentemente esto es un principal incentivo para la empresa privada. Entonces, yendo un poco más a la pregunta o el tema de exposición, ¿cuáles serían los retos del compliance público o de la ética y cumplimiento normativo a nivel público? Esta es una opinión personal. Considero que debería primero sistematizarse los programas de cumplimiento, ¿no? Es un reto que las entidades públicas, si bien hay muchas, como las he listado hace un momento, cuentan con un programa de cumplimiento certificado debidamente, específicamente por la norma ISO 37001, la norma anticorrupción. No hay una normativa, no hay un esquema estructural que permita que estos programas de cumplimiento sean sistematizados, ¿no? Que si bien son específicos, dependan de un programa de cumplimiento global. En ese sentido, por ejemplo, tenemos que en el Perú se cuenta con un código de ética del funcionario público, pero es un código de ética de alcance muy general y que no necesariamente está relacionado con las organizaciones públicas determinadas. La necesidad también de fortalecer la capacitación del funcionario público. Esto es muy importante porque se tiene muchas veces la idea de que el funcionario público debe cumplir estrictamente la ley, ¿no? El funcionario público solamente debe cumplir lo que establece sus estatutos, la ley orgánica de la entidad pública en la que trabaja, etc. Pero
quizás las capacitaciones no alcanzan los temas de qué sucede cuando surgen problemas éticos, si tienen los deberes de denunciar también no solamente los delitos, sino algún tipo de infracción o algún tipo de infracción a las normas éticas o a los valores de la organización pública, ¿no? Es un tema que no está tan tratado. El análisis de riesgos también, no hay instituciones que cuenten con matrices de riesgo muy especializadas o muy difundidas. Otro reto para el compliance público también es el riesgo de interferencia política, ¿no? Al tener un sistema tan amplio, por más de que está articulado, involucra a muchos entes de la política, involucra al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, y eso constituye un riesgo de que pueda existir una interferencia a nivel político. Otro de los retos, en lo personal también, considero de que debe existir un ente regulador. Como sabemos, contamos con instituciones preventivas, pero que son básicamente promotoras, ¿no?, de la lucha anticorrupción, y también con organismos sancionatorios, como la Contraloría General, entre otros. Sin embargo, existe la necesidad de establecer o de crear un ente regulador tendiente a que fiscalice de alguna manera los programas de prevención, que establezca o analice los elementos de un programa de prevención específica, pueda dar ciertas pautas, sobre todo pueda establecer incentivos positivos para los funcionarios públicos. Esto tiene que ver también con este tema, la necesidad de que existan canales de denuncias. En el Perú no hay ningún problema con la definición de si es un deber o un derecho del funcionario público el comunicar o el denunciar algún acto contrario a ley, o en específico contrario al Código de Ética de la Función Pública. Pero el problema sí, a diferencia del caso de las entidades privadas, es de que establecen un deber de comunicar, un deber de denunciar a la persona natural o a la persona jurídica que estaría cometiendo este acto infractor. Entonces, en realidad, el incentivo no es muy alto, ¿no? En realidad, si me establecen un deber de comunicar, quizás el funcionario público se sienta repelido, guarde silencio y no formule ningún tipo de denuncia. Pero si establecen ciertos incentivos para el funcionario público, como por ejemplo una puntuación especial para un sistema de ascensos o la posibilidad de acceder a ciertos cargos o funciones públicas, y se le establezca también una puntuación por haber cumplido con denunciar algún hecho o haber cumplido con algún acto relacionado a la prevención de delitos, esto podría incentivar a los funcionarios y servidores públicos a que cumplan con su obligación de comunicar o denunciar los hechos contrarios al sistema de prevención y al ordenamiento jurídico. Bueno, acá también quería hacer una comparación a los incentivos que tienen las entidades privadas. Ya lo mencioné, el sistema de responsabilidad de la persona jurídica. Además, la entidad privada tiene una posición en el proceso penal especial, ¿no?, distinta a la que podría tener una entidad pública, porque la entidad privada tendría la posibilidad incluso de guardar silencio, de no entregar información a las entidades que están investigando, al Ministerio o al Poder Judicial, a diferencia de los órganos del Estado, que sí tienen una obligación de presentar la documentación necesaria cuando se la está investigando, tanto a la persona jurídica como a la persona natural. La disminución o eliminación de los costos reputacionales, que en el caso de las entidades privadas es mucho más alto el costo reputacional que las entidades del Estado. La prohibición de contratar con el Estado también es muy importante, ¿no? En ciertos casos las empresas, también por evitar esa sanción, cuentan con programas de prevención, a diferencia del Estado, que en ningún caso se va a imponer esa prohibición. Y por último, las exigencias del mercado, que son básicamente los deberes de debida diligencia en cuanto a los proveedores o a los clientes, ¿no? Otras empresas pueden tener esa exigencia y eso puede incentivar a que una empresa privada cuente con un programa de prevención. Entonces, en conclusión, en lo personal, los principales retos para mí del compliance público es la necesidad de establecer o de crear un ente regulador preventivo que no solamente se enfoque en las consecuencias, ya sean penales o administrativas contra el funcionario público, sino también en los aspectos positivos, un sistema de premios, un sistema premial para el funcionario público,
por ejemplo, a través de promociones, ascensos, ampliar la posibilidad de accesos a ciertos cargos públicos, etcétera, y que contribuya a la cultura organizacional de la empresa. Otro reto, que lo mencioné, es la sistematización de los programas, que no se traten de sistemas aislados de cada entidad del Estado, sino que puedan converger en un único sistema de cumplimiento uniformizado. Y además también flexibilizar este sistema de denuncias respecto al funcionario público, puesto que es demasiado severo, es muy sancionador, ¿no? Si el funcionario público no cumple, definitivamente va a ser sujeto a una sanción. En todo caso, no considero que se le debe eliminar ese deber, pero sí generarse ciertos incentivos para que se cierta con la libertad y con la comodidad para poder realizar un acto de denuncia, no solamente respecto a ilícitos penales, sino a infracciones administrativas e incluso a vulneraciones de los códigos de ética o códigos de conducta de la entidad. Bueno, esos son los pensamientos que quería presentar. No sé si al final hay alguna pregunta que quisieran realizar. Muchas gracias a todos por la invitación. Estimada doctora Virginia, agradecemos su disposición y esperamos seguir contando con su participación en los próximos eventos de nuestro taller.